Luego de Maratón, una tensa calma se apoderó de Grecia. Los griegos tenían la certeza de que Darío volvería para vengarse brutalmente por aquella humillación sufrida. Los atenienses no podían perder el tiempo. Atenas, que controlaba una superficie de unos 4.000 kilómetros cuadrados, era plenamente consciente de que no era rival para un imperio con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, infinitamente más rico en recursos y hombres y además con una unidad de mando. A los pocos años, los comerciantes griegos comenzaron a notar una suba de impuestos en el imperio persa, levantando así sospechas de que estaba reuniendo recursos para financiar una nueva invasión a Grecia. Darío efectivamente estaba preparando una nueva campaña, pero no pudo concretar su venganza por dos razones. En primer lugar, la subida de impuestos ocasionó una sublevación en Egipto, que permaneció 2 años libres hasta que fue sofocada. Y en segundo lugar, porque en el otoño del 486 a.C., Darío se enfermó y se murió. El hijo y sucesor de Darío, Jerjes I, se mostró al principio vacilante respecto a la conveniencia de llevar a cabo la invasión. Cuenta Heródoto que había decidido mantener la paz, pero luego de tener una serie de sueños en los que se le aparecía un espectro que lo incitaba a la guerra, que también se le presentó a uno de sus generales, se decidió entonces por atacar. Y esto en realidad no tiene nada de fantasioso ni surrealista, ni tiene por qué desacreditar a Heródoto. ¿Cuántas veces nosotros soñamos con nuestras preocupaciones? Con más razón Jerjes podía tener sueños al respecto. Entonces, en el año 484 tomó una decisión definitiva, y los griegos se enteraron de que se estaban construyendo grandes cantidades de navíos en todos los puertos del inmenso imperio persa, desde Egipto hasta el Mar Negro, y reclutando levas de todas las nacionalidades. Tras Maratón, cuando los espartanos concurrieron al campo de batalla, contemplaron los cadáveres inertes de los persas y quedaron estupefactos ante la hazaña realizada por los atenienses. Aquellos ciudadanos, que eran agricultores y comerciantes, habían derrotado en una batalla al ejército del imperio más rico y poderoso de la faz de la tierra. Para los espartanos, que desde los 6 años eran entregados al Estado para recibir una instrucción militar, conocida como la Gogé, y dedicaban su vida entera a la guerra, los atenienses no eran más que una turba armada. Y los atenienses ahora se hallaban sin un líder. Milcíades, quien había sido una pieza clave en la victoria de Maratón, cayó en desgracia. Tras haber pedido autorización para tomar la isla de Paros, fracasó y fue acusado posteriormente de profanar el templo de Deméter. Algunos llegaban a pedir su muerte. Fue condenado finalmente a una gran multa que terminó de pagar su hijo Simón años después de su muerte. Por otra parte, los atenienses se concientizaron de la importancia del cargo de estratego y que su designación no podía quedar liberada al azar. En tiempos de guerra, el cargo de estratego era más importante que el de arconte de la ciudad. Hasta la batalla de Maratón, cada una de las 10 tribus elegía a 10 candidatos, entre los cuales se sorteaba el estratego de la tribu. Ahora, para no dejar el cargo de estratego librado al azar, se empezaron a emplear procedimientos similares a los de la elección de los miembros del Consejo de los 500, donde se podía vetar a un candidato que no fuese apto. Por otro lado, empezaron a emerger 2 figuras que ya habían estado al mando de las tropas en Maratón: Temístocles y Arístides. Temístocles, a diferencia de la mayoría de los políticos atenienses, que habían contado con el respaldo de las clases terratenientes ociosas, contó con el apoyo de la gente que se ganaba la vida con el comercio y trabajando. Casualmente, por esta misma época, los atenienses trabajaban en las minas de plata del Laurión, en el sudeste del Ática, cuya producción era muy modesta, y dieron entonces con un filón riquísimo, hasta entonces desconocido. El nuevo filón de plata era tan abundante
que solo el primer año produjo más de 2 toneladas de plata. Resulta difícil imaginar cuán distinta habría sido la historia si no hubiesen dado con esa reserva de plata. En Atenas, los miembros de la asamblea estaban divididos respecto al destino que debían darle a la plata. Arístides, apoyado por los aristócratas, capitaneaba a los que querían repartirla entre los ciudadanos, mientras que Temístocles defendía la tesis de que se utilizara para construir una poderosa escuadra. De fondo, lo que estaba en pugna era cómo debía desarrollarse la guerra. Para los aristócratas terratenientes, la guerra debía llevarse por tierra, ya que allí tenían sus posesiones y por lo tanto requería su protección. En cambio, para la nueva clase emergente, potenciados a partir de la reforma de Solón, para los comerciantes, productores y artesanos, era beneficioso hacerlo por mar, para así imponer su hegemonía comercial. Una victoria por tierra no aseguraba liberar el dominio persa en el mar y por ende liberar el comercio marítimo. Arístides sostenía que el hecho de tener una flota iba a fomentar las expediciones marítimas, yendo hacia una economía marítima y comercial, lo cual iba a traer una transformación que no quería, ya que entendía que los hombres más patriotas, los de costumbres más sanas, son los campesinos, por lo cual construir una flota era peligroso. Temístocles pensaba lo contrario. Solo con una flota podemos vencer a los medos, pero luego, además, nos va a servir para otras cosas, para abrirnos caminos al trigo de la Magna Grecia, de Egipto, y para aplastar de una buena vez a los eginetas. Pero Temístocles, consciente de que si insistía en sus pronósticos de guerra con Persia, tenía muchas probabilidades de hacerse impopular. Entonces, prefirió hablar a sus conciudadanos de la guerra permanente que sostenían con la vecina isla de Egina. Precisamente, habían sufrido poco antes una gran derrota naval que había infligido graves daños al comercio del Pireo. Además, la construcción de una escuadra daba fuerza a los más pobres, los tetos, que serían llamados para constituir la tripulación, los pobres remeros. Estos tetos, que en los hechos se veían despojados de su condición de ciudadano, empezarían a adquirir fuerza política, y por ende significaba seguir licuando el poder de la aristocracia, tanto en el consejo como en la asamblea. El ostracismo decidió la suerte de la contienda. Arístides y otros partidarios suyos tuvieron que abandonar Atenas, y la flota que habría de salvar a Grecia pudo ser construida. Las naves construidas por los atenienses con la plata del Laurión fueron trirremes, un tipo de buque de guerra ligero, rápido y muy manejable, provisto de 3 filas de remos. Este sería el navío de guerra griego por excelencia. En el siglo V, la trireme ya se había convertido en un instrumento de guerra indispensable. Nave alargada y esbelta, era casi 9 veces más largas que anchas. Tenía 36 metros de eslora por 4 metros y medio de manga y llevaba una tripulación de 170 remeros. Hasta el siglo V, las naves de guerra solo se usaban para transportar a los soldados al teatro de operaciones. En el siglo V, la guerra por mar había evolucionado de tal forma que la embestida se había convertido en una táctica fundamental de cara a la victoria, y para eso la trireme resultaba ideal. Las trirremes llevaban un espolón de hierro en la punta de la proa que, si lograban impactar en la nave enemiga, provocaba su hundimiento. En Atenas tuvo que hacerse un puerto militar en el Pireo, mejor que el de Falero, del que la ciudad se había servido hasta entonces, y que solo tenía la ventaja de poder ser visto desde la Acrópolis. A su vez se redujeron los derechos de aduana y se admitió el libre establecimiento de extranjeros en el Ática, todo lo cual contribuyó a convertir a la ciudad en una plaza internacional. Mientras los atenienses se apuraban en construir sus navíos, los heraldos de Jerjes llegaron a Grecia exigiendo la tierra y el agua, y muchos estados se lo dieron. Jerjes se abstuvo de enviar heraldos a Atenas y Esparta, porque
cuando anteriormente Darío envió heraldos con la misma finalidad, los atenienses arrojaron a los peticionarios desde la cima de la Acrópolis y los espartanos a un pozo, y los invitaron a sacar de ahí la tierra y el agua para llevársela al rey. Jerjes preparó durante 4 años la invasión para reunir el ejército más grande jamás visto en la historia de la humanidad, para conquistar no solo Grecia, sino toda Europa. Para ello, preparó la logística, reunió una escuadra y construyó graneros a lo largo de la ruta por la que transitaría el ejército. Envió ingenieros y operarios al Helesponto, donde construyeron 2 puentes, y al norte de Grecia, donde abrieron un canal a la altura del monte Athos, para evitar naufragios como el que había sufrido la expedición de Mardonio en el 492. Dice Heródoto: cuando me pongo a pensar en ello, llego a la conclusión de que Jerjes mandó hacer el canal por orgullo, con el propósito de exhibir su poder y dejar un recuerdo de sí mismo, pues, aunque podían haber arrastrado las naves por el istmo sin ningún esfuerzo, mandó excavar un canal al mar con anchura suficiente para que pasaran 2 trirremes remando a la vez. Las excavaciones arqueológicas han demostrado definitivamente su existencia, que fue puesta en duda durante muchos años. El canal tenía una longitud de 2,5 kilómetros con una anchura de 30 metros y 3 metros de profundidad. Ante la amenaza de ser barridos de la faz de la tierra, como ya había pasado con los micénicos, los griegos tenían que unirse y luchar como una misma nación o perecer de forma individual. No tuvieron entonces más opción que dejar de lado sus diferencias, incluso entre las polis que se encontraban en guerra, y unirse para intentar rechazar al invasor. Atenas y la Liga del Peloponeso, con Esparta a la cabeza, tuvieron que tomar la iniciativa, y en el 481 convocaron conjuntamente en Corinto un congreso para organizar la defensa de Grecia. Los 31 estados que estaban decididos a ofrecer resistencia a los persas constituyeron lo que los historiadores contemporáneos suelen llamar la Liga Helénica. Ante una situación tan desesperante, los espartanos se vieron obligados a permitir a los hilotas luchar entre sus filas, quienes desde entonces empezaron a notar un mejor trato por parte de sus amos. A su vez, pidieron ayuda a Sicilia, de quien se decía que era la polis de ultramar más poderosa, y a Córcega, que por distintos motivos no pudieron prestar ayuda. Entre todos los aliados llegaban a reunir entre 40 y 50.000 tropas, una cifra muy inferior a la de los persas, que al menos los sextuplicaban. Aún así, los griegos estaban dispuestos a combatir y morir en defensa de su libertad. Se comprometieron a no hacer la paz por separado, lo que quería decir que sería preciso luchar hasta el fin, y su manera de expresarlo fue el acuerdo según el cual los aliados podrían secuestrar los bienes de los traidores y con esta expoliación se enriquecería el santuario de Delfos. El resto de las ciudades-estado se mantuvieron neutrales en su mayor parte, esperando por el resultado de la confrontación. Tebas representaba una sensible ausencia y fue sospechosa de colaboracionismo con los persas cuando llegó la fuerza de la invasión. El mando supremo de las fuerzas terrestres y navales se concedió a Esparta, a quien se le reconoció su hegemonía militar. Ante la crisis, Egina y Atenas se reconciliaron y se permitió el regreso de Arístides y otros exiliados atenienses. Ahora, Jerjes, con su inmenso ejército, penetró en Lidia y llegó a Sardes, desde donde lanzó un ultimátum a las ciudades griegas para que se rindieran. Estando en esa ciudad, capturaron a unos espías griegos que Jerjes liberó para que fueran a informar a Grecia del poder de su ejército. Los puentes que había mandado construir sobre el Helesponto fueron destruidos por una violenta tempestad que deshizo toda la obra. Para poder cruzar el Helesponto, entonces, construyó 2 puentes, uno con 314 embarcaciones y el otro con 360, atados unos a otros. La invasión comenzó en la primavera del 480 a.C., cuando el ejército cruzó el Helesponto y atravesó Tracia y Macedonia
rumbo a Tesalia, cuyas ciudades se sometieron a Jerjes. Cuando llegó a Tracia, pasó revista a sus tropas y las computó de la siguiente manera. Concentró en un mismo lugar a 10.000 hombres y trazaron un círculo a su alrededor. Hecho esto, introdujeron a otros en ese mismo círculo hasta que contaron a la totalidad de los soldados. Según Heródoto, eran 1.700.000 soldados y 1.200 naves las que marchaban con Jerjes. Los historiadores modernos sostienen que ese número hubiese sido imposible de trasladar por cuestiones de logística, pero estiman que eran unos 270.000 soldados y 700 naves. De todas formas, un número abrumador en comparación con los 40 o 50.000 soldados griegos que podían reunir. Jerjes, tras contemplar su poderoso ejército y su flota, llamó a Demarato, que venía con él, y le preguntó si los griegos se animarían a oponer resistencia. Jerjes decía que aunque se unieran todos los griegos y pueblos de Occidente, no serían capaces de contener el ataque de los persas. Según Heródoto, Demarato le contestó: «Te diré que la pobreza es desde siempre inherente a Grecia, pero a ella se le añade el valor conseguido a base de sabiduría y de unas leyes sólidas, mediante la que Grecia se defiende de la pobreza y del despotismo. En cuanto a los lacedemonios, es imposible que acepten tus exigencias, portadoras de esclavitud para Grecia. En segundo lugar, te presentarán combate aunque todos los demás griegos se sometan a tu voluntad». Y en cuanto al número de combatientes, le dijo que no le pregunte, porque todos los que pudiesen tomar una lanza lo iban a hacer. Jerjes entonces marchaba por tierra y por mar con un ejército que hacía temblar la tierra a su paso, sometiendo a todos los pueblos. Todas las polis del norte se habían sometido. La Grecia continental del norte y las polis del sur están físicamente separadas entre sí por una larga cordillera montañosa que llega a las alturas de 2.500 metros. Esta frontera natural protegía a los griegos del sur. En una primera instancia, la Liga Helénica envió a 10.000 soldados al Valle del Tempe, en Tesalia, pero al ser advertidos de la inmensidad del ejército persa y que la posición podía ser rodeada, decidieron abandonar la región, lo cual provocó que los tesalios se pasen al bando persa. Jerjes ahora llegaba hasta Tesalia sin encontrar resistencia. Para colmo de males, los griegos estaban celebrando los Juegos Olímpicos y los espartanos también las fiestas carneas, las mismas que celebraban cuando los persas desembarcaron en Maratón, por lo cual hasta ahora solo podían enviar avanzadillas y no al ejército entero. Para los griegos, los dioses estaban en primer lugar. Los hombres se consideraban títeres de los dioses, y de hecho creían que los dioses provocaban y decidían las guerras. Tal como vimos en la guerra de Troya, donde la diosa Afrodita hace que Helena se enamore de Paris, lo cual desencadena la guerra de Troya. Y en Maratón, los atenienses pensaron que Teseo luchó a su lado y por eso ganado, por lo cual no convenía irritar a los dioses. Ante tal situación, Temístocles sugirió entonces una segunda estrategia a los aliados. La ruta hacia el sur de Grecia exigía que el ejército de Jerjes atravesase un estrechísimo paso conocido como las Termópilas. Este paso podía bloquearse fácilmente con pocos hoplitas griegos, a pesar del abrumador número de soldados persas. Además, y para evitar que los persas superaran la posición griega por mar, los navíos atenienses y aliados podrían bloquear el estrecho de Artemiso, que estaba a la misma altura del paso de las Termópilas. Pero sabiendo Temístocles que la lucha en las Termópilas era simplemente para demorar al ejército persa mientras se debilitaba la flota persa en el estrecho de Artemiso, aconsejó evacuar la ciudad de Atenas. El oráculo de Delfos, por su parte, vaticinó la destrucción de Atenas y aconsejó que debían huir, correr por sus vidas, lo cual descorazonó a los atenienses. Les dijo a los atenienses: «Desdichados, ¿qué hacéis sentados? Huid a los confines de la tierra y abandona tus casas y la elevada fortaleza de la ciudad circular.
De lo alto de los techos chorrea sangre negra, persiguiendo ineluctables desgracias. Vamos, salid del recinto sagrado y mostrad entereza ante la adversidad. Ese recinto sagrado al que hacía referencia era la Acrópolis de Atenas. Así fue como la población entera de Atenas, niños, mujeres, ancianos, abandonaron su polis, dejando sus hogares, sus pertenencias, sus bienes, sus tierras, y marcharon a refugiarse en el Peloponeso, tras el istmo de Corinto, que sería donde plantearían los griegos finalmente la defensa final. Hay que imaginar cómo se debían sentir esas personas en un escenario apocalíptico. En Esparta, Cleómenes había sido depuesto por los éforos por un supuesto caso de corrupción, por un soborno que había aceptado. Y ahora, en su lugar, estaba Leónidas I, un descendiente de Heracles. Los griegos sabían que los persas debían pasar por el desfiladero de las Termópilas. Ese corredor, hacía tiempo, hacía muchos años atrás, los focenses lo habían utilizado para detener a los tesalios, con quienes habían estado en guerra, y habían construido en esa oportunidad un muro y unas puertas, y habían desviado hasta ahí unas aguas termales que había cerca para provocar un torrente. Desde entonces, ese pasaje era conocido como las puertas calientes, las Termópilas. Los griegos reedificaron el muro y decidieron impedir ahí la entrada de los bárbaros. A su vez, la flota haría frente a la misma altura, en el cabo Artemiso. El avance persa fue bloqueado entonces en el paso de las Termópilas por una pequeña fuerza de la coalición griega compuesta por unos 7.000 hoplitas, bajo el mando del rey Leónidas I de Esparta. Entre ellos, 300 espartanos elegidos personalmente por Leónidas, todos los cuales tenían hijos. Simultáneamente, la flota persa fue interceptada por una flota aliada en los estrechos de Artemiso. Los griegos y persas estaban frente a frente.